a ver, nos hemos convertido en el mayor barrio solar de España, ¿eh? 512 familias involucradas, más de 1.500 personas. Hemos instalado casi 2.000 placas solares en 43 instalaciones de autoconsumo colectivo. Y muy bien, yo ya llevo 10 meses que yo he conseguido en reducción de consumo de kilovatios hora 55%. Evidentemente eso es porque estoy chupando del autoconsumo que me sale gratis todo lo que antes chupaba de la red. Y en dinero me estoy ahorrando el 55%, ¿no? ¿Y habéis echado cuentas a nivel financiero como los plazos de amortización, etcétera, cómo han sido? Quizá de amortización puede ser que no entre 3 y 4 años como mucho. Sí. La aportación y el tiempo de amortización, pues lógicamente se nos ha rebajado en más tiempo de lo que nosotros esperábamos. Hay mucha gente que tiene el dinero muerto en cuenta bancaria, ¿eh? Que le dan muy poco, ¿eh? O incluso a veces te cuesta dinero el dinero en el banco porque está perdiendo valor con la inflación y todo esto, ¿no? Y resulta que tú te montas una instalación de autoconsumo. Yo he hecho eso, una inversión de 3.100 euros, ¿no? Y resulta que estoy calculando más o menos que al año puedo sacar solamente en lo que es ahorro de electricidad casi 300 euros, ¿eh? Entonces te quiere decir que haciendo una inversión de 3.100 estoy sacando casi una rentabilidad anual de un 10%, ¿eh? Carlos, necesitamos que todas las personas se animen, que casi todo el mundo vivimos en pisos y que se animen a instalar autoconsumo colectivo, porque además otra de las ventajas que tiene hacer las cosas en comunidad, en colectivo, es que al final cuando haces las cosas con más gente como que te animas. Lo que vemos es que se refuerzan las relaciones sociales en esa comunidad o en ese barrio. Y eso es una riqueza, o sea, eso también es una rentabilidad social que nos hace falta en este mundo. Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad. Para este programa contamos con la presencia de Aurora, de ECO, que es, como sabéis, la mayoría de quienes nos escucháis, es una cooperativa centrada en las energías renovables. Buenas tardes, Aurora. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Y buenas tardes a todas las personas que lo están viendo o que lo verán. Tenemos también a Aurora de la Pablo Renovable, que es una comunidad energética de Ribadeo en Madrid, que se centra también en la utilización de energías renovables. Y estás aquí, Aurora, para contarnos, por supuesto, tu experiencia con tu participación en la comunidad. Adelante. Buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Begoña y, en efecto, formo parte de la Pablo Renovable. Buenas tardes, Begoña. Y contamos también con Enrique de la Pablo Renovable también. Y promotor y organizador del programa. Muchas gracias por organizar el programa y por tu participación, Enrique. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Encantado de estar aquí y de hablar sobre este tema tan interesante del autoconsumo y de las comunidades energéticas que vienen a revolucionar y a cambiar las cosas en el mercado eléctrico y en la participación de la ciudadanía. ¿Qué diferencia hay entre una cooperativa como es ECO y lo vuestro, que es la Pablo Renovable, que lo calificáis de comunidad energética? ¿Es la forma legal que tiene de constituirse? ¿Hay algo más? Con el tema del autoconsumo, lo que está más extendido es el autoconsumo individual. Esto es, pues, la gente que tiene su chalecito y tal, pues, o su nave industrial, pues tú tienes una instalación de producción renovable, normalmente la mayoría son fotovoltaica, pero puedes tener también eólica, hay menos, pero también es posible, ¿no? Y entonces una instalación, un consumidor, ¿vale? Luego, a partir del 2019, como dice Aurora, se permite también el autoconsumo colectivo. Esto es que tú tienes una instalación de producción renovable y a esa instalación puedes tener varios consumidores conectados, ¿vale? Entonces, bueno, según los últimos datos que ha recopilado la Asociación Española de Empresas de Energía Eléctrica, el 98% de las instalaciones que hay son de individuales y solamente un 2% es la colectiva, ¿vale? Entonces, en la colectiva, directamente alguien promueve esa instalación, puede ser una persona en concreto o varias, y al final pues se conectan varios puntos de suministro.
no necesariamente tienes que tener que dar una nueva figura jurídica que crees el proceso para hacer o autoconsumo individual o autoconsumo colectivo, ¿vale? En el caso de la Pablo Renovable, lo que vimos era, nosotros tenemos comunidades de propietarios en nuestro barrio. Somos 10 comunidades de propietarios y estuvimos valorando cómo articular esto, porque el otro paso que es lo que tú me estabas también comentando es que crees una figura jurídica, una cooperativa, una asociación, que es lo que te exige también la definición legal de comunidad energética. Y con esa figura jurídica es la que promueve y hace las instalaciones y luego se ponen los puntos de suministro, ¿vale? Por ese camino, que es muy interesante, lo que ocurre es que las dificultades y trabas legales y pues vimos en su día que si cogíamos en nuestro barrio y hacíamos eso era más complicado realmente que utilizar la figura de las comunidades de propietarios. Entonces, en ese sentido, la Pablo Renovable somos especiales, ¿no? ¿Vale? La mayoría de las comunidades energéticas están configuradas como asociación o como cooperativa. Nosotros hemos hecho una innovación que es aprovechar las comunidades de propietarios de nuestro barrio y hemos coordinado la actuación de las 10 comunidades de propietarios de nuestro barrio para coordinarnos y hacer una compra colectiva y hacer todo como si fuéramos todos a una, aunque jurídicamente seamos 10. O sea, de esta manera, cuando hablas de compra colectiva, hablar de lo que es la propia instalación renovable. claro, nosotros sacamos nuestro pliego de licitación y dijimos, oye, somos 10 comunidades de propietarios que queremos poner instalaciones de autoconsumo colectivo en nuestro barrio, ¿vale? Y aquí tenemos un barrio enorme de casi 1000 viviendas. En su momento conseguimos que se involucraran 512 hogares, entonces teníamos instalaciones de autoconsumo para 512 hogares con una serie de características y llegamos a las empresas instaladoras y le dijimos, oye, pues hacernos ofertas, ¿no? Y hacernos ofertas a las 10 comunidades de propietarios porque vamos todos a uno, ¿vale? Y la experiencia en este sentido fue buena. Pues la experiencia en ese sentido está siendo muy buena. Estaríamos pasando ya a hablar de a ver, nos hemos convertido en el mayor barrio solar de España, ¿eh? Sí, ¿vale? 512 familias involucradas, que son más de 1.500 personas. Hemos instalado casi 2.000 placas solares en 43 instalaciones de autoconsumo colectivo. Y eso nos va a permitir, tenemos de potencia instalada pico son 864, es casi 1 mega de instalación. O sea, esto es como los huertos solares esos que ves por los campos. Pues en vez de por los campos, encima de los tejados de un barrio entero, ¿vale? Sí, 2.000 placas en los tejados de un barrio. Esto no hay ningún barrio en toda España que haya hecho esto. Esto arrancamos en 2022 el proceso de aprobación a las comunidades de propietarios. En 2023 se hicieron las instalaciones y en 2024 ya se pusieron en marcha, ¿no? O sea, de que ya lleváis varios meses, ¿no? Con la instalación en marcha. Esto también ha sido progresivo, porque son 43 instalaciones de autoconsumo colectivo. Una de las dificultades es el conseguir las activaciones, ¿no? Primero con la distribuidora, que realmente te haga la empresa distribuidora de cada zona es la que te tiene que dar el visto bueno a la instalación, ¿no? Y eso tardan pues unos tiempos. Nosotros conseguimos esos tiempos acortarlos. Legalmente son 2 meses, pero lo ordinario es que te tarden 1 año, que te tarden más de 1 año, ¿vale? Nosotros conseguimos que a partir de los 3-4 meses empezarán a activarse algunas de nuestras instalaciones y en 7 meses, 6 meses conseguimos que se activaran todas, ¿sabes? Eso gracias al buen hacer de nuestra compañía instaladora que fue ECO y también a la colaboración de la cooperativa Sonenergía, porque el otro pie que hay en estos temas luego es la comercializadora, o sea, la distribuidora te da el visto bueno a la instalación y la activa, pero luego cada persona tiene que concretar su contrato de autoconsumo con la comercializadora. Y aquí tuvimos que algunos vecinos éramos de la comercializadora Sonenergía y Sonenergía también jugó un papel para reclamar el que los procesos de activación se hicieran. Y muy bien, yo ya llevo 10 meses y entonces he podido hacer un análisis de mis 10 meses anteriores sin autoconsumo y mis 10 meses con autoconsumo en mi vivienda.
Y yo ya lo que he calculado, esto ya son con números reales, que yo he conseguido en reducción de consumo de kilovatios hora, he reducido en un 51,55%. Es decir, estoy consumiendo de la red la mitad, ¿no?, de lo que consumo. Sí, el número redondo, sí. ¿Vale? Evidentemente eso es porque estoy chupando del autoconsumo, que me sale gratis todo lo que antes chupaba de la red. Y en dinero me estoy ahorrando el 55%, ¿no? Más de la mitad en dinero de lo que pagaba antes, pues me lo estoy ahorrando. Y así pues y eso que yo partía de unas tarifas bajas, ¿eh? Entonces puede haber vecinos también que haya... Esto pues variará según cada circunstancia, ¿no? Pero más o menos el número redondo, ya te digo, la mitad de energía y la mitad de dinero que está. Y eso solamente con una potencia instalada por vivienda que tenemos aquí en el barrio de 1,5 kilovatios hora. Vale. ¿Y habéis echado cuentas a nivel financiero como los plazos de amortización, etcétera, cómo han sido? O sea, ¿qué estáis previendo? Pues claro, también eso es un poco aventurado, ya que no sabemos cómo van a ir los precios, ¿no?, de la electricidad en el futuro, pero bueno, ¿tendréis alguna proyección tal vez sobre esto? Sí, ahí Begoña, no sé si quieres comentar tú. Vale, pues adelante, Begoña. Sí. Bueno, pues nuestra inversión fue a nivel de las 10 parcelas y de las 512 viviendas, fue de 3.100 euros. Y entre otras ventajas, 3.100 por vivienda, te refieres, ¿no? 3.100 euros por vivienda, efectivamente. Sí. Ha sido casi 1,5 millones de euros en lo que hemos invertido en las instalaciones. Entonces, una vez leído y visto mucho y estudiado mucho, pues vimos que, como ha comentado antes Enrique, al no hacernos como figura legal una comunidad energética como tal, sino haber aprovechado la figura de comunidad de propietarios, pues eso nos llevaba a tener una serie de prebendas con el Ayuntamiento de Rivas, que ha supuesto un 50% de ahorro en el IBI durante 3 años. O sea, nosotros hasta el 2026 vamos a tener un ahorro en el IBI del 50%. Eso unido a las ayudas europeas a través de la Comunidad de Madrid, que han supuesto unos 800 euros, más o menos alrededor de unos 800 euros, más luego las deducciones a nivel particular ya de cada vivienda en el IRPF, pues eso hemos visto que nos ha supuesto una desgravación bastante importante. Es decir, que nuestro periodo quizá de amortización puede ser que no entre 3 y 4 añños como mucho. Sí, perdona, ¿y esas deducciones del IRPF las conoces más en detalle? Porque supongo que habrá gente que nos escuche que le interesará cómo son, si por lo menos si nos puede decir por encima cómo son. Sí, nosotros hemos conseguido por la reducción en cuanto a la eficiencia energética con los certificados energéticos que hubo que hacer al principio y al final de las instalaciones, pues hemos conseguido una deducción del 40% en cuanto a eficiencia energética. Luego ya a eso le tienes que añadir las condiciones particulares de cada persona física que hace su declaración de renta. Entonces, todo es unido junto con el ahorro que ha dicho Enrique, que él es un portento en ahorro de energía a nivel individual, pues lo que es la aportación y el tiempo de amortización, pues lógicamente se nos ha rebajado en más tiempo de lo que nosotros esperábamos. Y aquí, Juan Carlos, hay otra idea también que creo que es muy importante que hay que entender, que otra cosa es también la rentabilidad. Hay mucha gente que tiene el dinero muerto en cuenta bancaria, que le dan muy poco, o incluso a veces te cuesta dinero el tener el dinero en el banco porque está perdiendo valor con la inflación y todo esto, ¿no? Y resulta que tú te montas una instalación de autoconsumo. Yo he hecho eso, una inversión de 3.100 euros, ¿no? Y resulta que estoy calculando más o menos que al año puedo sacar solamente en lo que es ahorro de electricidad casi 300 euros. Y eso en mi caso porque yo ya partía de unas tarifas muy competitivas y bajas. Hay otros vecinos que pueden conseguir ahorros superiores. Entonces, te quiere decir que haciendo una inversión de 3.100 estoy sacando casi una rentabilidad anual de un 10%.
Sí, sí, entiendo. Entonces, es que aunque no hubiera ninguna ayuda, aunque no hubiera ni bonificaciones del IBI, ni de grabación de IRPF, ni subvención, te sale mucho más rentable el que te pongas una instalación de autoconsumo y estés ahorrando año a año que tener ese dinero muerto en el banco, que además luego los bancos, claro, ya sabéis lo que hacen con la pasta, que es especular y mil y un males, salvo que estés en banca ética, ¿no? Entonces, por eso hay que tener muy claro que es que el autoconsumo a nivel económico renta fijo. Siempre, Y luego efectivamente. y luego, sobre todo, yo, por ejemplo, no lo hice sobre todo por el tema económico, yo lo hice sobre todo por el tema de la crisis ecológica. O sea, aquí Sí, entiendo. cada kilovatio renovable No, por supuesto. en la red es un Por kilovatio supuesto. hora menos que le puedes estar quitando a la red de que sea producido con fuentes contaminantes. Efectivamente. Y si esto lo generalizamos, o sea, te estoy diciendo que te puedes ahorrar simplemente con 1,5 kilovatios de potencia instalada en tu casa, te puedes ahorrar la mitad de la electricidad que estás consumiendo cada año y la otra mitad te venga por... Sí. Pero vamos, que desde luego, pero que está muy bien transmitir el mensaje a la gente que nos escucha, que no solo es un tema que sea ventajoso para el medio ambiente, sino que también va a ser beneficioso para la economía de las personas que nos escuchan. ¿Sabes? O sea, que es un tema ventajoso por todos lados. Juan Carlos, nosotros desde 2017, 2018 y sobre todo 2019, la gente es que hacía los cálculos y como dice Enrique, se hacían los cálculos y decían si es que es más rentable que tenerlo en el banco, como comentaba Enrique. Y luego lo que ha pasado estos años, sobre todo 22, 21, 22, 23, que como estaba la subvención de autoconsumo, las bonificaciones en el IBI y las deducciones fiscales, claro, es que el periodo de amortización se reducía a 3 años, en algunos casos a 3 años. Y luego también recalcar que, por un lado, el autoconsumo, aparte de que es rentable económicamente, ambientalmente, socialmente, es que es una forma de generar energía renovable justo en los tejados, en las cubiertas de donde se consume la energía. Es decir, que estamos evitando ese transporte de energía a cientos de kilómetros que no tiene sentido. O sea, es apoyar la generación distribuida que tiene todo el sentido del mundo. O sea, renovable sí, y lo primero que tendría que ir, además, sería el autoconsumo, que es lo más sensato, lo más eficiente. Y luego, por otro lado, como comentabais también el tema de casar el consumo con la producción, hay organismos, como son los organismos públicos, que no entendemos por qué no dan el paso hacia el autoconsumo y además así sirven de ejemplo. Y luego los centros escolares, los centros educativos. Los centros educativos tienen unas horas de funcionamiento que encajan perfectamente con la curva de producción. Y nosotros, los autoconsumos que hemos hecho en colegios o en institutos, es que ahí ya sí que lo amortizan, pero en un tiempo tan pequeñito, y lo que decimos, el ejemplo que se da, la pedagogía que se hace desde esos centros, que luego también se pueden constituir como comunidades energéticas y que participen los vecinos del barrio, los vecinos de alrededor, son fórmulas que con la nueva normativa se permiten y que ojalá que en los próximos años sea de lo que hablemos en todo el mundo, que estamos en estos temas. Y si imaginaos que haya personas que nos escuchan, hay varios miles y seguro que bastantes de ellas pues se lo plantean al escuchar el programa, el tema del autoconsumo, pasarse al autoconsumo. ¿Qué recomendaciones les haríais en función también del perfil de cada persona? Porque recordemos que en España más del 70% de las viviendas forman parte de una comunidad de propietarios, con lo cual ahí también entran otras dificultades y luego, bueno, también por recomendaciones para el resto que no están en ese caso. Que yo no sé a quién me prefiere contestar a esta pregunta. ¿Quieres tú misma, Begoña? ¿Quieres? Pues yo diría que no se lo piensen, que lo hagan ya, porque nuestra experiencia ha sido estupenda. Por desgracia, yo creo que el autoconsumo colectivo todavía es algo muy desconocido a nivel general. Para nosotros ha sido una experiencia totalmente pionera, porque todo el mundo tenemos en mente el chalet individual, como decía antes Enrique, con sus paneles en su tejado.
Entonces, nosotros el unir a 10 comunidades de propietarios para hacer este proyecto ha sido algo muy innovador, pero algo que nos ha salido muy bien, porque nosotros hemos tenido que poner de acuerdo a 10 comunidades de propietarios, es decir, todo lo que hemos ido divulgando, todo lo que hemos ido haciendo, luego ha tenido que ser refrendado, en 10 comunidades de propietarios. Y sin embargo, hemos tardado solo un año, a lo que es a lo largo del año 22, en conseguir en ponernos de acuerdo, el hacer unas licitaciones, en elegir una empresa que nos tramitara las subvenciones, como ha sido E4E Soluciones, el elegir a una compañía, a una empresa también que nos hiciera las instalaciones, como ha sido ECOO, el poder contar con Son Energía para ayudar a esa tramitación de la activación de las instalaciones. Entonces, dificultades nosotros, pues afortunadamente, dentro de todo lo que se ha trabajado, pues prácticamente ninguna para lo innovador que ha sido este proyecto, al ser una instalación colectiva que yo sigo insistiendo en que todavía, desgraciadamente, es algo un tanto desconocido para el resto del mundo mundial. Sí, y Enrique. Y si me permites, Juan Carlos, por complementar lo que... No, es que te iba a insistir sobre el tema, sí. Sí, pero voy a mostrar en prácticas. O sea, lo que hemos hecho nosotros es muy especial, ¿no? Esto de la gente, claro, cuando se piensa en las reuniones de comunidades de propietarios, es un sentido de muchas de ellas, ¿no? Pero la cuestión primero es tener las ideas claras, ¿no? Entonces, esto antes de ir a... y además nosotros lo que hemos hecho es juntar a 10 comunidades de propietarios. Esto también es muy innovador y más complicado, ¿no? Lo más sencillo... Supongo que la mayoría de la gente tampoco será tan ambiciosa, ¿no? Como para lo más sencillo, eso es. Tú vives en una comunidad de propietarios, pues lo primero es movilizar a tu propia comunidad de propietarios y ya está. O sea, y luego, si quieres ir más allá, pues tendrías que ver, oye, estos vecinos de allá al lado que también tienen un tejado, en qué medida mola o no mola que lo pudiéramos hacer juntos, tal. Pero yendo a lo sencillo, lo más sencillo es efectivamente que lo hagas en tu propia comunidad de propietarios. Lo que hay que tener muy claro es que basta que 1/3 de los vecinos que representen a 1/3 de las cuotas de participación o que digan que sí, ya está, ¿vale? Ya. Tú puedes tener al 66% en contra, incluso cabreados en contra, pero que es absurdo, ¿vale? Porque esto en cuanto lo explicas, tú llegas y dices, oye, mira, esto es el planteamiento que hicimos nosotros y que es el que hay que hacer, entiendo, en todas las comunidades de propietarios, y a decir, mira, tener las ideas muy claras de lo que quieres hacer en función de tus circunstancias. Nosotros tenemos estos tejados, podemos hacer una instalación de autoconsumo colectivo más o menos de este tamaño. Hemos estimado que puede costar más o menos esto, ¿vale? Y evidentemente quien va a pagar la instalación es aquellos vecinos que vayan a disfrutar de las instalaciones. Claro. Y ya está. Luego, además, también hay que tener claro una cuestión práctica, que es si la instalación solamente sirve para el suministro de las viviendas o si la instalación sirve también para los elementos comunes de las viviendas, o sea, del edificio, ¿vale? Nuestra recomendación es que sea solamente para las viviendas, porque de esa manera sí que puedes garantizar que solamente pagan y se tienen que involucrar en pagar la cuota aquellas casas que van a disfrutar de la instalación. Si tú involucras a los gastos comunes de la comunidad, eso que también hubiera pues los puntos de suministro del ascensor, de no sé qué, entonces eso ya realmente es un elemento común de toda la comunidad de propietarios y te obligaría, el sistema de aprobación cambia, puede ser tiene que ser ya por mayoría, y además luego también toca pagar a todo el vecindario. Y entonces ahí puedes encontrar resistencias de gente que diga, oye, yo no quiero aportar a esto. Entonces, sí, no quiero, no puedo. También no puedo, efectivamente. De todo habrá, claro. Entonces, eso cada uno lo tiene que valorar. Lo que vimos en nuestro momento por nuestras circunstancias y también por esta cuestión práctica de vencer resistencias, vimos, tú haces una instalación de autoconsumo colectivo para suministro solo de las viviendas y dices, quien va a tener que pagar esas instalaciones es los vecinos que quieran disfrutar de ella, ¿no? Y ya está. Entonces, con este planteamiento que vas hacia la reunión, ¿quién te va a decir que no? No, pues, no, aún así tienes alguno que te dice que no porque
tiene que llevar la contraria. Bueno, Vale, bueno, pero tiene que haber variedad. O sea, efectivamente, pero es que basta con que juntes al 33%, o sea, uno de cada 3 claro. vecinos. Con que tengas uno de cada 3 vecinos, ¿de acuerdo? Y entonces lo primero que tienes que hacer es tener uno o 2 vecinos, no hace falta realmente mucho más, que se miren el tema, que lo piensen, que contactes con alguna empresa instaladora como puede ser ECO. Si alguno está, por ejemplo, la cooperativa Son Energía también hace compras colectivas e informa muy bien de este tema del autoconsumo. Tiene una guía informativa sobre autoconsumo colectivo en pisos. Hay todas las cooperativas que son comercializadoras normalmente también hacen asesoramiento para el tema de autoconsumo. O la Corriente, por ejemplo, de Madrid, o otras, ¿no? Y hay otras instaladoras que están funcionando y que te pueden asesorar. Pero también es muy importante que tú te informes y que tengas las ideas claras. Yo también pongo el símil de cuando te vas a comprar un coche, ¿no? Tú si te vas a comprar un coche, una lavadora o lo que sea, tú lo primero te informas de qué tipo de coches hay, ¿no? ¿Qué lavadoras hay? ¿En qué consiste esto? Y luego ya te vas a preguntar y a ver, ¿no? Y no te vendan, Sí. que no te vendan cosas. Tienes que tener más o menos claro qué es lo que quieres, ¿no? Y al final decir, pues mira, por las características de mi vivienda y mi disponibilidad de tejado, quiero este tipo de instalación de autoconsumo colectivo que puede ser más o menos de esta potencia que creemos. A ver qué me dices y qué precio me das, ¿no? Y tenemos claro que hay 3 partes básicas que tienen los paneles, que luego la otra pieza clave es el inversor, que te convierte la corriente continua de los paneles en corriente alterna. Y luego cuando hay instalaciones de autoconsumo colectivo, pues hay un contador de producción, que también... Esta es otra duda también general que tiene, cómo funciona esto del reparto de la energía en las instalaciones de autoconsumo. Pues es relativamente sencillo, porque es un reparto contable. Cada instalación de autoconsumo colectivo tiene un contador de producción y cada uno sigue teniendo su contador de consumo. Y entonces a ti, si en ese contador de producción, si hay 10 vecinos en esa instalación, pues te toca el 10% de la producción. Y entonces lo que hacen luego a nivel contable es llegar y decir a tu consumo de tu contador individual de tu consumo de tu casa, pues le restan el 10% de la producción que han contabilizado ese contador. Y así hacen esas operativas quien te la tiene que hacer es la distribuidora, que es la que lleva los contadores. Por eso es imprescindible también la participación de las distribuidoras. En vuestro caso es Som Energía, ¿no? En nuestro caso aquí es Unión Fenosa Distribución. Es Unión Fenosa Distribución. Una cosa es la comercializadora y otra la distribuidora. Claro. Eso es. Pero que eso lo hace Unión Fenosa Distribución en vuestro caso. En cada zona territorial solamente hay una única empresa distribuidora y todos tenemos la misma. Aquí en Río Albace, Madrid, tenemos a Unión Fenosa Distribución. En otros sitios, pues tienes a Iberdrola. Sí, puede ser Iberdrola, puede ser, sí. ¿Vale? Y es una única empresa para todas. Y luego cada uno lo que tienes contratado con una comercializadora distinta. Entiendo. Sí. Y luego... Claro, y solo una cosa, Juan Carlos, perdona, es verdad que decías del consumo colectivo, en el autoconsumo colectivo, que las instalaciones son muy sencillitas porque, como comentaba Enrique, no hay que conectar en la vivienda, en cada vivienda de cada vecino, sino que se conecta en el cuarto de contadores y es una única conexión y el reparto de energía es virtual o administrativo. Donde tenemos o donde encontramos un poco las trabas en el autoconsumo colectivo es en la tramitación de las instalaciones y la activación del autoconsumo. Cuando tú pones un autoconsumo individual, como te conectan directamente en el interior de tu vivienda, te conectan en el cuadro eléctrico, tú empiezas a beneficiarte de la energía que estás generando desde el minuto 1 en el que se conecta la instalación, que se pone la instalación en marcha. Es decir, terminan la obra hoy y hoy mismo yo ya estoy autoconsumiendo la energía que genero. En cambio, en el autoconsumo colectivo, tú no ves el autoconsumo reflejado en la factura eléctrica hasta que no finalice todo el proceso de tramitación de la instalación, hasta que no se active el autoconsumo. Y esos son los periodos que ahora mismo son largos, que a lo mejor te pueden llevar desde teóricamente 2 meses, que nunca son 2 meses, pero que te pueden llevar 8, 12 meses o más meses. Para que ¿Y qué pasa con esa energía en ese periodo? Claro, esa energía, nosotros a lo mejor lo que estamos haciendo es que no conectamos la instalación hasta que no se active el autoconsumo. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, con los datos que tenemos, que menos del 2% de las instalaciones de autoconsumo son colectivas, claro, hay muy poquita
masa que haga fuerza para que las distribuidoras, las comercializadoras agilicen todos estos trámites. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la gente que vivimos en pisos nos animemos, nos pongamos de acuerdo con nuestros vecinos, con nuestras vecinas y que empecemos a instalar autoconsumo colectivo, porque además el precio de instalación de cada kilovatio que instalamos en un colectivo es mucho más económico que el precio de ese kilovatio en un residencial. ¿Por qué? Porque al final las instalaciones de autoconsumo colectivo son de más potencia, 20 kilovatios, 30, 40. ¿Y qué ocurre? Funciona la economía de escala. Cuanta más potencia instalo, más económico me sale cada kilovatio que instalo. Es decir, animémonos a dar el paso a instalar autoconsumo colectivo, nos va a salir más económico, estamos ahorrando energía, estamos ahorrando la factura eléctrica y sobre todo si conseguimos tener ya un volumen, pues ya las distribuidoras y las comercializadoras empezarán a agilizar los tiempos. ¿Por qué? Porque ahora somos tan poquitos los que tenemos autoconsumo colectivo que no es una prioridad ni para las distribuidoras ni para algunas comercializadoras. Entonces, esto nosotros ya lo vivimos en el 2016, 2015, 2017, 18, que no había tanto autoconsumo individual y claro, los plazos de tramitación eran larguísimos. En cuanto empezó a despegar el autoconsumo individual, los plazos de tramitación se acortaron muchísimo. Y lo que creemos es que en cuanto empiece a haber más volumen de autoconsumo colectivo, esos plazos y esos trámites se van a agilizar muchísimo. Sí, Begoña, te iba a preguntar antes, ¿cómo funciona el tema de los excedentes de electricidad? ¿Esos excedentes han sido contratos satisfactorios a la hora de vender esos excedentes? ¿El balance entre el precio que se compra y que se vende? Negativo. No entiendo. Nosotros por nuestra configuración de los bloques, que son bloques a lo largo, no a lo alto, nosotros lo hemos tenido que hacer de esta, lo diré, a ver, lo hemos tenido que contratar con excedentes que se vierten a la red. Porque nosotros en los tejados no hemos ocupado todos los tejados, es decir, nosotros en el barrio somos 939 viviendas. Entonces, como no todo el mundo se ha apuntado al proyecto de la Pablo Renovable, lo que hemos hecho ha sido coger la parte proporcional de los tejados para las 512 familias, pensando en que en un futuro el resto de viviendas se podían pensar en poner otro autoconsumo colectivo. Entonces, nosotros hemos hecho las instalaciones de forma que siempre las viviendas tenemos la misma potencia, es decir, un kilovatio y medio. Entonces, como no tampoco hemos podido poner baterías, lo que sí hemos hecho ha sido contratarlo con los excedentes vertidos a la red, porque no hemos podido hacerlo de otra manera, pensando en los vecinos que no se han unido al proyecto en este momento por las... Y el tema de las baterías, coméntanos por qué no las habéis puesto. ¿Es por un tema económico? ¿Es por alguna otra razón? Porque realmente no teníamos sitio físico donde colocar las baterías. Aunque también las baterías en este momento también eran muy caras, pero principalmente porque por la configuración de nuestras viviendas no había sitio material donde poner esas baterías, aparte de que particularmente en un autoconsumo colectivo, yo creo que el sistema de baterías todavía no está muy bien definido. No es lo mismo que en uno individual. Que tú generas, tú tienes tus excedentes y luego tú te los aplicas como mejor te venga. En un autoconsumo colectivo yo creo que todavía no está bien definido lo que es un uso de... Sí, yo en mi caso yo no instalé baterías tampoco porque vi que los plazos de amortización eran mucho más largos, ¿no? Que en el caso de la propia instalación fotovoltaica. Sí, exacto. Sí, Enrique. Y los excedentes pues te los compensan a mucho menos importe que lo que tú produces, lo que te cobran luego. Así es, yo no sé si, yo sí lo voy a comentar, no sé si mi caso es bueno o es malo.
En mi caso me los pagan, el contrato es de hace 3 años, también hay que decirlo, me los pagan me parece que es al 75% o así. Aguas. Que no Hombre, sé lo si- importante es consumir lo que estás produciendo. O sea, no tener excedentes Sí, sí. es lo mejor para el No, autoconsumo colectivo. Pues ahí, bueno, en mi experiencia, porque yo tengo bomba de calor también, en mi experiencia es sobre todo los meses de donde hay más excedentes, justo es esta época que viene ahora, que es una época con mucha insolación y que no hace falta ni aire acondicionado ni calefacción. Los Exacto. meses de abril, mayo, incluso hasta mediados, finales de junio, que es cuando ya empieza a hacer calor. Es ese, digamos, que es donde sí que de verdad se vende. Hay excedentes y se vende, se vierte a la red. Sí, Exactamente. sí, Enrique. Sí, yo por complementar lo que estáis diciendo, ¿no? Y por aclararlo a la audiencia. El tema este de los excedentes es, pues eso, que cuando tú generas electricidad, una parte la consumes y si la que no consumes, pues la viertes a la red, ¿no? Y entonces lo que hay es lo que se llama la compensación simplificada de excedentes, que es que el valor económico de esa electricidad que tú viertes a la red te lo compensan en tu factura, ¿vale? Eso te lo hace la comercializadora y entonces depende de la tarifa que tengas contratada y de la comercializadora que tengas contratada. Sí, sí. Entonces, la tendencia que hay es evidentemente a que cada vez los excedentes los están compensando por valores menores, ¿eh? Porque Me la imagino, sí. como cada vez hay más producción renovable y además se produce cada vez más fotovoltaica, entonces claro, se produce toda la vez. Como cuando hay sol en todos los lados, todos producimos y entonces claro, eso hace que bajen muchísimo los precios de mayoristas y porque también baja la demanda, que es la otra gran ventaja del autoconsumo. El autoconsumo que hacemos también ayuda a que bajen los precios del mercado, ¿no? Porque lo que estamos haciendo, claro, es reducir la demanda de la electricidad que se toma de la red, ¿no? Entonces, hace falta que las centrales produzcan menos, ¿no? Entonces, al producirse menos, también, claro, hace falta que las centrales caras pues no tengan que entrar a producir. Sí. Ayuda realmente también el autoconsumo. Otra de las ventajas que tiene, que no lo habíamos hablado hasta ahora, realmente es que también estamos beneficiando a la gente que no hace autoconsumo, Que no hace porque ayudamos a bajar los precios de la electricidad del mercado. Y luego, por complementar también el tema de baterías, es que también en nuestro caso, al tener 1,5 kilovatios de potencia por vivienda, tenemos excedentes, pero no es lo mismo que cuando tienen más potencia instalada, ¿no? Claro. Y nos pasaba lo que tú dices, que realmente si valoras el tema de precios de baterías, además luego el problema técnico de que no es lo mismo un autoconsumo colectivo y cómo gestionas esos excedentes para cargarlos en las baterías, es más complicado en el tipo de instalación de autoconsumo de colectivo frente a las individuales. Entonces, por esta combinación de factores, en nuestro caso, pues eso, que encarecía, que era muy complicado técnicamente y que realmente el volumen de excedentes por vivienda y los espacios disponibles, como decía Begoña también, pues no eran muy idóneos, pues vimos que no. Entiendo. Sí, porque Normalmente, en la mayoría de las instalaciones de autoconsumo colectivo, como por vivienda suele tocar poca potencia, yo me adelanto a decir que realmente en la mayoría no va a interesar el tener baterías. Porque te sale mucho más barato pensando puntualmente cuando necesitas electricidad, pues la tomas de la red, ¿eh? Y si echas cuentas que económicamente te sale más barato tirar de la red que hacer esa inversión inicial de tantos miles de euros en una batería. No sabemos en el futuro cómo irán los precios de las baterías, de luego si bajan mucho, obviamente la situación cambiará, desde luego. Además, has comentado de los precios del mercado, que eso ya no es el tema del programa, pero bueno, que en fin, que es muy curioso, ¿no? Cómo se forman los precios del mercado. Hemos hablado montones de veces de ello aquí en Radioactividad, se pueden buscar los programas y lo hemos criticado mucho, cómo se forman los precios en el mercado eléctrico, porque yo creo que tiene mucho que criticar precisamente por todos los elementos esos de marginalismo que tiene, que cuando pasa un problema como el que sucedió con la crisis del gas, pues pasa lo que pasó, ¿no? Que los precios de la electricidad en general se disparan hasta límites insospechados. Hemos visto situaciones dramáticas que por suerte aquí sí que tuvimos una intervención de los poderes públicos relativamente ágil y el tema se controló, pero ha habido países donde ha habido situaciones dramáticas durante años, ¿eh?
para la gente precisamente cuando más necesitaban de la calefacción, por ejemplo, que ha habido gente que lo ha pasado fatal en muchos países del norte de Europa porque no se podía pagar directamente la factura eléctrica. En fin, me gustaría, Aurora, preguntarte o sea, ¿cómo estáis viendo? O sea, dos cosas te quería preguntar. Una, ¿cómo estás viendo la evolución de los precios de los precios mayoristas del material necesario para construir las instalaciones de la fotovoltaica? ¿Qué tendencias están llevando? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Qué se prevé al respecto? Si se prevén subidas o bajadas. Y la segunda cosa que te quería preguntar es cómo ves que podría afectar a la vista de cómo se están poniendo las cosas y de que se quieren gastar dinero a toda costa en algo como que obviamente yo no estoy de acuerdo, como os podéis imaginar, que es el aumento en el gasto militar y que si eso podría repercutir precisamente en que dejen de fomentar otras cosas que pueden considerar prescindibles como es la instalación en energías renovables y cómo podría afectar una eventual disminución de esos incentivos, ¿no? a las renovables, la instalación de autoconsumo. Claro, pues nosotros en los precios de los equipos hemos visto subidas, bajadas, o sea, ahora no es el momento en el que esté, digamos, más volátil el tema de los precios. De momento llevamos como un periodo que sí que va variando, pero no hay esos cambios tan bruscos como anteriormente. Luego, en cuanto a la evolución del sector, y no sé si quieres que responda ahora primero a las subvenciones, a las ayudas, pero te cuento un poquito cómo vemos nosotros ahora el sector. Sí, Lo que estamos viendo. eso, de cara a futuro, ¿cómo ves esa evolución de precios? Vale, pues nosotros con la entrada de Trump y con esta locura y este caos que ha provocado a nivel mundial, sí que vemos un poco más de inestabilidad en cuanto a a los precios y sobre todo en cuanto a las ayudas, lo que vemos es que de repente en Europa entra una prioridad que es el gasto en armamento y en defensa, que desde nuestra cooperativa también totalmente en desacuerdo con estos enfoques y estas decisiones. ¿Cómo afecta esto? Por ejemplo, para el tema de ayudas y subvenciones. Bueno, pues claro, creemos que el dinero para todo no hay. Entonces, a lo mejor subvenciones ya no se van a dar. O, por ejemplo, el tema de las deducciones fiscales. Pues el tema de las deducciones fiscales se había ampliado un año más las deducciones fiscales por obras que mejorasen la eficiencia energética de las viviendas. ¿Qué ocurrió? Que de repente fue en enero cuando no se aprobó el decreto ley Omnibus y esa ampliación de un año para aplicarse las deducciones fiscales por este tipo de obras se vino abajo, se quitó. Entonces, hay medidas y hay ayudas que a lo mejor no se van a conceder, pero lo bueno es que la tecnología sigue siendo rentable. O sea, es una inversión súper rentable. Rentable 100%. No va a ser tan rentable como en estos años atrás, donde había que impulsar la economía, había que acelerar esa transición energética, había que, digamos, dar facilidades para que las familias se decidiesen a instalar, pero aunque no estén esas ayudas, salen los números sí o sí. ¿Qué tendencia vemos nosotros? Que ahora mismo la gente ya no solo piensa en el autoconsumo o cuando instala autoconsumo, sobre todo en residenciales, lo hace ya pensando en hacer una transición o una electrificación de los hogares poquito a poco. Primero a lo mejor es el salto al autoconsumo, luego viene la aerotermia, cambio de ventanas, luego vemos también que hay un salto a la movilidad eléctrica, pero sí que lo que nosotros percibimos es que cuando tú pones autoconsumo, te educas, te conciencias y empiezas a ver todo lo que tiene que ver con la energía con otros ojos. Claro. O sea, con otros ojos. Es que las familias se transforman. O sea, no hay nada más bonito, y eso lo vemos aquí, que alguien que tiene autoconsumo tiene en su aplicación las curvas de consumo de la vivienda, la curva de producción y empieza a entender lo que consume el horno. Que esto es un caso como muy, muy normal. La gente empieza a no utilizar tanto el horno porque se da cuenta de la barbaridad de consumo, que no es necesario hacer todo al horno. ¿Cuánto consume la lavadora? Venga, cambio mis hábitos y aunque no esté en casa, dejo programado la lavadora y el lavavajillas para que funcionen las horas de producción solar, que es lo que mejor le viene al sistema, lo que mejor nos viene a todos. Intentar llevar los consumos a las horas de producción. Claro.
Y al final, quien tiene autoconsumo realmente se hace como un curso, un máster en pedagogía energética, que eso es necesario, porque empieza a que sí, a que vosotros lo habéis visto, que una vez que tienes autoconsumo, es que como empiezas a entender cómo funciona, realmente empiezas a saber utilizarlo. Y eso es una de las ventajas que tiene el instalar renovables con autoconsumo y no en un huerto solar de no sé cuántos megavatios perdido en un terreno y ocupando una superficie que podría ser asiento de vida o que Sí. tiene No, otra... vamos, lo hice yo el primer año, todos los días estaba con mi aplicación ahí mirando, luego ya como ya me lo aprendí, pues bueno, ya no lo miro tanto, pues ya sé más o menos. Yo tengo un vicio de mirar las curvas y eso que Unión Fenosa Distribución ahora, pues no sabemos por qué, nos ha quitado el ver la curva en 2 o 3 días posteriores, ¿no? Pero yo he pillado un vicio de mirar y ahora estoy ahora ¿A que como sí? y me voy a esperar un Cultura poco energética. porque son las 11:20 y lo voy a poner a las 12 menos 25. En fin, un vicio que no veas. Claro. De verdad, es que esto no solo va de instalar paneles, sino que va de cultura energética. Necesitamos tener esa cultura energética que nos hace utilizar mejor las tecnologías. Y eso te lo da el autoconsumo, pero no te lo da, pues eso, un huerto solar en manos de un fondo de inversión y de no sé cuántos megavatios. Sí, Y además, esto, Juan Carlos, es que esto es, tú te montas tu instalación y es tuya y la electricidad es tuya. Esto es otra también cosa a tener muy clara. Estas ofertas que te hace de que te llega una eléctrica y te dice, no, yo te monto la instalación y luego te doy un precio más económico, no te preocupes, cédeme tu tejado y bueno, pues, pues eso no interesa tanto, ¿eh? Aquí lo que interesa realmente, porque si es una empresa privada te hace eso, es porque evidentemente ellos también van a obtener una rentabilidad, cuando toda esa rentabilidad te la podrías estar llevando tú. Y cuando estamos hablando de instalaciones de autoconsumo colectivo, y tienes bastantes vecinos, a nosotros nos ha salido, o sea, ha sido 3.000 euros, pero lo normal es que sea menos, ¿no? Tú puedes tener, si tienes un bloque, normalmente los bloques son muy verticales, tienen poco espacio en cubierta y entonces tienes bastantes vecinos y la instalación pues no da para tanta potencia por vecino como hemos tenido nosotros de 1,5. Puede quedarse en 1 kilovatio o menos o en 0,8. Y al final realmente la inversión que tienes que hacer por vecino pues pueden ser 1.000 euros, 1.500 euros, 1.800 euros, que cualquier... Es que simplemente con los ahorros a futuro que vas a tener en la factura eléctrica, pero lo que nos estás comentando es que a lo mejor el ahorro en la factura eléctrica, si es del 50%, pues al final pues son 40, 50 euros al mes lo que se pueden tener, claro. Es que eso es. Es que es mucho. Entonces, hay que llenar las ciudades de paneles fotovoltaicos. En las ciudades lo que tenemos son comunidades de propietarios. Entonces, la forma sencilla que hemos detectado nosotros es aprovechar la misma figura de las comunidades de propietarios, ¿no? Que quieres dar el salto más y hacer cosas más complicadas o de mayor envergadura. Entonces, pues sí, créate una cooperativa y tal, pero una asociación. Y eso sobre todo también es cuando utilizas tejados de otras entidades que también colaboran, ¿no? Que llegues a acuerdos con ayuntamiento o con empresas que te cedan tejados. Sí. Pero bueno, si quieres hacer una cosa, lo más sencillo y lo más directo es hazlo con tu comunidad de propietarios, que directamente basta que uno de cada 3 vecinos lo apoye. Primero júntate con un vecino, 2 vecinos o 3 vecinos, no hace falta más. Tener las ideas claras, estudiarlo, pensarlo, ver qué es lo que interesa, hablar con alguna empresa instaladora, informarte que hay guías de autoconsumo interesantes, y al final define una propuesta interesante y rentable, y cuando la tengas clara, pues entonces es cuando tienes que ir a la junta de propietarios. Antes no. Esto de ir a las juntas de propietarios de oye, vamos a hablar de esto. No. No. Hay que tenerlo ahí. Trabajadito. Muy estudiado. Tienes que estar convencido antes. También tienes que tener en cuenta... Y tienes que haber hablado ya con los vecinos, ¿no? Y haberte garantizado que efectivamente tienes uno de cada 3 como mínimo convencido. Claro, sí. Cuando tienes las ideas claras, el proyecto claro, tienes a gran parte del vecindario que lo ha entendido,
Entonces ya cuando dices, pues en la próxima junta de propietarios es cuando los tratamos. Les pone. No, y tener en ahí cuenta los que no tiene por qué propietarios ser- con las ideas claras y le dice, mira, queremos hacer una instalación de autoconsumo colectivo aquí en este tejado, en estos metros cuadrados, con esta potencia, hemos visto más o menos que va a costar este dinero y lo va a pagar quien se apunte y que no tiene que pagar nada, ¿vale? Claro. Votos a favor, votos en contra. Y con que te vote un tercio a favor, ya está, lo tienes. Sí, Begoña, que quería decir algo. Lo que yo quería añadirle o complementarlo, que si lo que es tu bloque tiene poco tejado, también hay que tener en cuenta que para una instalación tienes un radio de 2 kilómetros, o sea que puede ser tu bloque, el de al lado y el de un poquito más allá. O sea que 3, 4, 5, 6 o 7 bloques te pueden hacer que se unan en una instalación, te puede hacer subir también tu potencia, con lo cual eso, que no solamente tiene que ser tu bloque de vecinos, que puede ser el de al lado, el de enfrente o el de 2 kilómetros más para allá. Y ponerse de acuerdo con más comunidades de Y propietarios, ponerte de acuerdo, claro. que se puede Sí. hacer también. Tengo una pregunta, tengo un par de preguntas todavía. La primera, Aurora, que es para ti. Lleváis ya 20 años en ECO y a mí me gustaría hacerte la pregunta de cómo vais viendo el tema del mantenimiento de las instalaciones, cómo va siendo ese envejecimiento de las instalaciones que llevan más tiempo, cómo lo vais viendo que se va gestionando esto. Claro, pues, o sea, nosotros en estos 20 años que comenzamos con las instalaciones de producción y venta de electricidad, que esto llevamos además la gestión y el mantenimiento de más de 10 megavatios de instalaciones en diferentes cubiertas, de polígonos industriales, de edificios municipales, pues lo que estamos viendo es que es súper importante una buena ejecución de la instalación. O sea, eso es primordial. Y sobre todo incidimos en que cuando tú ves estos presupuestos, puedes ver los mismos equipos, misma potencia, misma marca y modelo de módulos, misma marca y modelo de inversor, pero luego las instalaciones, una vez que están hechas, pueden ser totalmente diferentes. Es decir, una buena ejecución de una instalación es necesaria, es primordial. O sea, no comparemos los presupuestos solo por las partidas presupuestarias que hay, sino que es muy importante una buena ejecución. Si hay una buena ejecución, el funcionamiento es fantástico y el mantenimiento, pues lo normal es que salte un diferencial. O sea, son cosas como en una instalación eléctrica de una vivienda. No hay mayor complejidad. O sea, no son instalaciones muy grandes y son instalaciones muy sencillitas. O sea, que no Y tienen un esto mantenimiento muy complicado. ¿Cómo vais viendo esa disminución del rendimiento con el paso de los años? ¿Se ajusta más o menos a lo que dicen los fabricantes? ¿Qué ocurre a nivel Sí. teórico? Ujú. Se ajusta bastante a lo que dicen los fabricantes, sobre todo si son como marcas consolidadas y no son módulos. Fijaros que en la época de las primas se instalaron mucha potencia con módulos de cualquier marca, porque lo que había es que instalar con mucha rapidez para que no perdieses la subvención, las primas. Entonces, hay una diferencia muy grande de instalaciones bien ejecutadas con buenas marcas a instalaciones hechas de cualquier manera y con equipos de pésima calidad. Por eso, siempre incidimos, buenos equipos y buen montaje, buena ejecución. Es imprescindible. Si tienes malos equipos y tienes una mala ejecución, lo único que vas a tener es problemas, problemas, problemas. Si tienes una buena ejecución y un buen montaje, al final la instalación funciona muy bien y lo que ocurre es que el mantenimiento, lo típico es que te salta un diferencial, que de repente pierde comunicación la instalación, pero cosas muy sencillas de solucionar. Ujú. Begoña, ya casi para terminar, ¿cómo crees que se podría fomentar de alguna manera estas instalaciones colectivas que, como ya nos habéis dicho aquí, pues a día de hoy pues son muy pocas? ¿Qué es lo que falta para que esto despegue de verdad? O sea, ¿qué se podría hacer aparte de hacer este programa? Que lógicamente es para animar a la gente, pero aquí, claro, llegamos a lo que llegamos. A Pero lo que llegamos. entendemos que los poderes públicos tal vez deberían, ¿no?, movilizarse un poco aparte de todo esto.
Pues sí, eso sería primordial, que este tipo de proyectos y este tipo de podcast que estamos haciendo, pues pudieran salir en la televisión pública o donde fuera, incluso en las privadas, ¿no? Porque eso sería, vamos, la gran plataforma. Desde nuestro punto de vista, pues lo que estamos haciendo, participar en en todas las propuestas que nos estáis haciendo. Hemos salido en pequeños programas como yo que sé, en La Sexta, en Telecinco, en todas las revistas de nuestro municipio también que nos han convocado para, pues eso, para dar a conocer, y era uno de nuestros objetivos de la Pablo Renovable. Hacer todo lo posible por darnos a conocer en nuestro barrio, por decir y ver a la gente, hacer entender a la gente que es difícil, pero que todo se puede conseguir. Entonces, que un ahorro y eficiencia, pues puedes llegar a todos los sitios, y que la unión, como ha sido en nuestro caso, que yo creo que esa ha sido nuestra clave del éxito, un grupo vecinal unido, sobre todo también con ayuda de profesionales, como ha sido, ya lo he comentado antes, profesionales que nos han ayudado a la hora de las subvenciones, como ha sido E4E, con la ayuda de una empresa instaladora como ha sido ECOO, con la ayuda de una comercializadora como ha sido Son Energía, pues que rodeándote de buena gente y de buenos profesionales, pues todo se consigue. Y lógicamente, pues desde cualquier plataforma que nos llaman, ahí está la Pablo Renovable para dar a conocer este proyecto, y que encima que, bueno, pues supone un ahorro para nuestro medio ambiente sobre todo, y para individualmente también, lógico. Sí, una última pregunta también para ti, Aurora. Sí, que estará pasando por la cabeza de mucha de la gente que nos escucha de este programa por las particularidades que tiene también nuestro podcast Radioactividad, que es como si tenéis alguna noticia o anticipáis algún tipo de cambio debido a la composición del pool energético. La gente que nos escucha ya que sabe por dónde vamos, que es, como han dicho en ocasiones participantes habituales de nuestro programa, que hasta qué punto puede soportar el mix energético el que sigan aumentando las renovables, pues por sus peculiaridades de intermitencia, sobre todo esas, las de intermitencia en la producción. Pero, ¿verdad? Ahí nosotros lo que creemos es que va a entrar en un momento el almacenamiento. El almacenamiento para regular un poquito, ¿verdad?, la demanda, la producción y para equilibrarlo. Y de hecho, lo que estamos viendo, la tendencia también, como desde 2024, pero sobre todo ahora en este principio del 2025, de las instalaciones que hemos hecho, es que ya la gente que ha instalado autoconsumo y que a lo mejor ha instalado mucha potencia previendo esa electrificación de los hogares, lo que nos está empezando a pedir es baterías, almacenamiento para intentar del excedente de esas horas centrales del día cubrir sobre todo esas horas de la tarde donde de repente hay una subida en el precio de la electricidad. Para, por ejemplo, la fotovoltaica, y entonces sube el precio de la electricidad, y entonces la gente lo que está viendo es, me pongo un sistema de baterías para intentar a lo mejor equilibrar un poquito el sistema. Esa es la tendencia que nosotros creemos que va a venir, el almacenamiento. ¿Cómo veis el tema de las baterías? ¿Se anticipa que pueda haber una mejora en los precios? Claro, lo que estamos, muy bien el mercado. claro, lo que estemos, y además dentro de la cooperativa, que sepáis que el tema de baterías siempre trae mucha controversia, y de hecho tenemos preparado como un diálogo interno en la cooperativa de las baterías, por así decirlo. Bueno, lo que estamos viendo es que ahora mismo las baterías tienen un ciclo de vida mucho más largo, es decir, un periodo de vida útil que a lo mejor supera los 20 años, con lo cual no tienen un periodo tan corto como hace años. Y luego también lo que estamos viendo es que, por lo menos en el residencial, está entrando la domótica, la inteligencia, para ajustar muy bien los consumos, la carga de las baterías y adecuar o gestionar muy bien toda la energía que estamos generando con la instalación de autoconsumo.
Es decir, estamos intentando, el mercado está intentando optimizar la producción y el consumo en los hogares. O sea, tiene una tendencia en este sentido. Bueno, Y luego, ahora Juan es muy Carlos, importante. sí. Sí, Sí, dale, Enrique. Sí, ¿no? Y que también está precisamente con este tema de la expansión del autoconsumo colectivo, también avanzar en el almacenamiento colectivo, que eso será de las cosas que está también. No, desde luego claro, que la vida útil de las baterías sea mucho más larga es fundamental, porque claro, no tiene nada que ver, porque ahí es la amortización. Cuanto más se alargue el periodo de amortización, pues lógicamente menor va a ser la repercusión en el coste por kilovatio almacenado. eso es. Y también es muy importante que no es lo mismo tener que tener una batería por cada casa que tener una gran batería que te pudieras utilizar para todo un bloque Sí, sí. de edificios. Entonces, es también mucho más eficiente y mejor el ir a almacenamientos colectivos, ¿no? Y eso es algo que no está regulado, está legal y hay gente que está intentando cosas. Creo que por Valencia ya lo han intentado con instalaciones de autoconsumo colectivo también poner almacenamientos colectivos, pero eso es algo también, una cosa que hay que desarrollar bien para aprovechar este tema, ¿no? Entiendo. Bien, muy bien, ¿Verdad? pues Que, Juan Carlos, necesitamos que todas las personas se animen, que casi todo el mundo vivimos en pisos y que se animen a instalar autoconsumo colectivo, porque además otra de las ventajas que tiene hacer las cosas en comunidad, en colectivo, es que al final cuando haces las cosas con más gente como que te animas. Incluso en las comunidades de propietarios, ¿verdad? Que mira, Begoña y Enrique te lo pueden decir, se reactiva esa forma de ver a tu vecino casi como un familiar, más que un vecino que ni lo saludo ni tengo nada en común. O sea, es que se reactivan las vidas de los barrios, de las comunidades de propietarios, y eso en eco en todos estos años, cuando se ha hecho una compra colectiva o hemos hecho autoconsumo colectivo, lo que vemos es que se refuerzan las relaciones sociales en esa comunidad o en ese barrio. Y eso es una riqueza. O sea, eso también es una rentabilidad social que nos hace falta en este mundo donde está el individualismo y el yoísmo campando a las anchas, pues que personas que somos afines, que nos juntemos para poner en marcha proyectos que merecen la pena, es que es una riqueza que hay que potenciar. efectivamente también tienes toda la razón. Oye, pues Begoña, no sé si quieres añadir algo más antes de ir cerrando el programa. Pues poco más hay que añadir, que por favor la gente se anime, que no es difícil. Hay tiempo para todo, hay tiempo para estudiarlo, porque nosotros aquí nos hemos hecho... Yo no sabía lo que era una factura de la luz y ahora puedo casi asegurar que tengo un máster en electricidad. Y que bueno, que es difícil, que es trabajoso, pero que merece la pena. Hay que animarse a tener un autoconsumo colectivo. Pues muchas gracias, Begoña. Aurora, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar. Lo mismo que Begoña, que se animen, que den el paso, que tenemos que avanzar más en la cultura energética, que estos proyectos merece la pena hacerlos y que hay ejemplos tan fantásticos como la Pablo Renovable, que además siempre están dispuestos a contar su experiencia para que otras personas den el mismo paso. Que adelante con ello. Que sí, 100%, aunque no haya subvenciones, aunque no haya ayudas, esto es rentable por muchos motivos. Así que Sí, sí. adelante. Eso, yo creo que es el mensaje fundamental, es ese, que la gente no tenga miedo porque va a seguir mereciendo la pena desde todos los puntos de vista, el ambiental, por supuesto, que ya lo conocemos, pero también el económico, que es importante, faltaría más. Enrique, si quieres comentar algo más antes de acabar. Sí, simplemente que tanto ECO como la Pablo Renovable estamos en redes sociales, hacemos labor de divulgación, contando no solo lo que hacemos nosotros, sino otros temas energéticos en general, ¿no? Entonces, que nos busquéis, estamos en YouTube, estamos en X, estamos en Facebook, en Instagram. Entonces, y luego incluso tenemos también nuestro correo electrónico. Si alguien quiere preguntar y que le facilitemos algún recurso o alguna información, pues nos podéis escribir. Está lapablorenovable@gmail.com y bueno, puede que tardemos un poquito porque, claro, tenemos nuestras vidas, pero al final terminamos contestando, ¿vale? Pues muchas gracias, Enrique, y por supuesto también gracias por organizar el programa, que yo creo que es de lo más interesante y lo más ilustrativo para este tema tan importante.
Gracias también a toda la gente que nos escucháis, al compañero Juan Martínez, responsable técnico, y nos despedimos como siempre también con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.